Muy cuando buenas te noches ves a y ya ves el todos. pelo. Y bueno, Llamame como cuando quieras. quieras. a ver si se la aprendieron. Nunca supimos la letra, ¿no? Pero mirá qué Yo lindo, ya estoy listo para vos. qué lindo graph Llamame que te nuevo llamo. Ay, que tiene 2 rayos stream. Ink. Por Qué supuesto. lindo, gráfica nueva, ¿no? A ver con qué nos vas a Qué deleitar, bien. Lean. ¿Cómo está creciendo esta casa, eh? Qué observador que sos. Sí. ¿Cómo te De diste todo, mirá, el cuenta? logo arriba nuevo, la gráfica abajo ¿Es nueva. eso o es que vos no venís hace un montón de Muy- tiempo? No, muy buenas noches. Oh. ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Oh! Me vienen bardeando porque yo vengo faltando No. por motivos ¿Querés personales. explicar las razones o los motivos? Sí, explico, hay que llevar ¿No el la pan a pasamos casa. re lindo con el... Ay, sí, se cagaba de la risa. ¿Tenés Che, una qué buenos foto a ojos que mano de tengo, Palmer Qué lindos ojos que riéndose? tengo. Fue muy divertido. Sí, me bardearon verdad que bastante. fue- Quiero sí. decir a ustedes también, los que están ahí en el control, me bardearon bastante el programa pasado. Yo ¿Sabe estaba, poner la cara de Palmer de yo estaba ese día que se trabajando. mató de la risa? yo estaba trabajando y iba pispeando de qué iba pasando en el programa. Y en eso prendo, me estaban boludeando todo el programa. Sí, sí, sí. Vení Eh, Pero entonces. merecía, Así claro. que bueno, Si pido venís, no disculpas por mis faltazos, pero Priorizá lo no laboral. Lo que no da Claro. plata, priorizá. Priorizá el ocio. Tenés las, ¿cómo se dice? Las prioridades. Sí. Equivocadas. Mal, equivocadas. Y bueno. La vida es una. mi pyme tiene que crecer. ¡Ah! Entonces, ¿Viste ¿Vos cuando le te dan decís el pyme pie al exacto? coso? bueno. Yani, mira, esa foto, con esa foto Palmer. Ojalá siempre Yo te te digo, tuviéramos con esa Lo bien que sonrisa. la pasas. con esa es foto me impresionante. boludearon todo el programa pasado. No. Sí, se divirtieron con Mirá, eso. hacemos un excelente trío con esa risa. Oh, no, Que la mala pasa onda. muy El Y- Grinch, la alegría. Grinch. Y Alegría. quiero decir que jugaron un juego Sí. que deberían estudiar un poquito más porque Bueno, no sabían yo un estoy carajo. segura de que no sabías El nada. 25 de mayo. Nada. Yo me declaro ganadora. Yo de lo ese iba juego. jugando y adiviné bastante. Ley lo hizo, después me di cuenta de que fue tipo, o sea, un afano, pero ella fue parte de o sea, de hacer las preguntas, Ah, eso no- ¿entendés? no, me ¿en abrocharon serio? a mí como burra. Ah, Porque bueno. ahora te diste cuenta de eso. Caí muy Yo ya sabía la respuesta. Mira, se voy a saber cuál era Piazzolla. No. Ah, con razón, me lo comí. Fui a una escuela que cuando llegué a la secundaria no sabía dividir con 2 cifras. Imagínate re si voy a loco. saber quién hizo el himno. Re loco. Bien, ¿Eh? Y va. así Bueno. todo te puedes poner una pyme. ¿O Así no? todo tengo ¿O no? una pyme, señor. Exactamente. Eh, Y, ¿Una pyme? claro. No, ¿sí? Hola, soy Leila, ¿cómo estás? Bueno, ¿Todo bien? no, ¿Pero porque es una quizás, pyme? No sé cuándo pasa. Ahora Ah, te quiero bueno, preguntar sí. al pyme. Claro, Ok. ¿cuándo pasa a ser, claro? Pyme a... Vos, ¿Vos sabés qué dudás significa? por si tiene una No, pyme no una, tengo idea. o una gran Yo empresa. aprendí Muero que... por saber si sabe lo que significa la sigla pyme. Absolutamente no. Lo único que ¿En sé es que serio? telgopor Ah, bueno. es tela gomosa porosa. Y que Pero- pantalones de la panza el talón. Pyme no sabes. Pero pyme no, No, no sé. puede ser que no sepa lo que es pyme. O sea, yo tengo miedo que el invitado se vaya. No, el pyme. El pyme. Para mí no sé, pyme. Es muy Pequeña. alto. No, tipo, no te tengo que decir más, pero estoy sorprendida. Como que me imaginaba otra cosa. Entonces. uy, Pero flashé. se ve que, bueno, Flashé pequeña y mediana empresa. Ah, Pequeña y mediana claro, empresa. sí, obvio que Claro. sabía. Bueno, no lo Entonces se sabía, pero considera lo sabía. dependiendo la cantidad de empleados que tenés. ¿Entendés? La Bueno, que facturación. venga, que venga. Bueno, pero yo le quiero presentar con Vale, el... vale. el- vamos a Presentalo con presentar. sus honores. Por favor, mira, porque hice un gran esfuerzo. Pará. Hoy vino un hombre que logró algo imposible. Hacer reír hablando de impuestos, cheques rechazados, máquinas que se rompen un viernes a las 6 de la tarde. Una segunda generación, dueño de Fadepsa, pyme líder en producción de envases. Él es Miguel Jaco Babs. Pero ¿cómo les va? Muchas gracias, muchas Bienvenida. gracias. Pará, y cierro con esto. Ayer lo entrevistó Nelson Castro y hoy este trío Y que bueno, más o menos vamos a, juntito, nos dice que hacemos tenemos como más más. juntito. Ay, ay. Esto en lo de Nelson no pasa. Es que yo ¿ves? soy un poco ancho por eso. Somos una Bien. pyme del streaming. Radial, Claro. sí, el streaming. Sí, Ley, escuchá, te tenés que correr Bueno, un esta poquito. es una entrevista personal. ¿Querés que mía, no- con Miguel. no Gracias vayamos por o te vas haber un poquito venido, para atrás? Yo chicos. siento que Ley, porque tiene una Estoy pyme, sola. se cree la dueña Sí. de tu presencia. Porque yo vengo ¿entendés? insistiendo con esta entrevista hace tiempo. Porque, sí, Voy a dale. hacer así para que nos Porque podamos ver. nosotros, ponele, que tenemos yo mi propio emprendimiento. Sos un Soy uno solo. monotributista. No soy monotributista. Oh, ah, sí. Ay, ¿querés contar? No, no soy ¿Qué pero Sí. es una pyme también lo mío. Claro.
lo No, consideran no lo sé. como- No, yo soy... Está bien. No, mientras lo pregunto lo estoy pensando. No es. ¿Cuándo pasa a ser una pyme? Yo soy fotógrafo. En mi ¿Tenés gente a empresita, cargo? soy yo. No, gente a cargo tengo cuando sí. Tengo un trabajo más grande y contrato gente para que venga a trabajar. Sí, usualmente una Pero- pyme es cuando empieza de 2 empleados para arriba. Ah, hasta ¿dos? Sí, 1 o 2 empleados. Ojo que es tengo claro. una pyme entonces. Por supuesto. Mañana ya ni camino por la calle diciendo, tengo mi propia Chicos, pyme. cualquier cosa. Podemos mostrar, lean un poquito de la presentación que hicimos de Miguel. Él es conocido ahora como El Pyme, ¿sí? Si lo quieren seguir en Instagram, en YouTube y en todas las redes sociales, porque logró desde el humor mostrar los distintos problemas que cualquier pequeña empresa en la Argentina tiene que sortear día a día que todos los días es un En día este país. distinto en este país donde las reglas van cambiando constantemente. Y él encontró desde el humor una forma de contar todos esos problemas y hacer que las pymes seamos parte de su comunidad. Del creador del mundo pyme, llega a los mejores cines. Mi pyme es un boludo. La historia más aclamada de todos los tiempos. Soy un boludo, ¿no? No sé, soy. Él sacó los dólares del canuto. ¿Cómo que tengo que quemar el canuto en dólares para pagar los sueldos? Soy un boludo. La crítica ya la consagró. Antes daba trabajo, era un patriota, era un héroe. Ahora salgo a la calle y me putean. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Héroe o villano? A mí me habían pedido sustituir importaciones en muy poco tiempo. Ahora tengo más máquinas paradas que Little Park. ¡Soy un boludo! Alberto, no me podés dejar así, no me podés dejar sin el pago. Van 120 días. Le volví a vender. ¡Soy un boludo! La mejor película argentina de todos los tiempos. Firmo cosas que no entiendo para pagar cosas que no tengo por problemas que no generé. ¡Soy un boludo! Mi pyme es un boludo. Próximamente, sensacional éxito. Muy bueno, muy bueno. O sea, yo lo empecé a seguir, me apareciste un día en las redes y era un video tras otro que te hacía sentir muy identificado. Claro, con lo que te pasa a vos día Claro, a día. yo cuento también, tengo una pyme como Miguel y es difícil haberte corrido de ese rol de dueño y ponerte hoy como un vocero de todo lo que nos pasa, porque si bien tenés un montón de videos de humor que después vamos a ir pasando, también fuiste haciendo declaraciones un poquitito más fuertes, tratando de realmente visibilizar todos esos problemas, poniéndote, ¿no? Un poquito... ¿Te contactó algún político? Muchos, Oh. muchos. Pero sí, Pero en modo ¿qué? Conciliemos algo, pensemos, no, construyamos. convocando a sus espacios, tratando de aportar. Pero un poco el pyme nació, como dice Leila, con una necesidad de empezar a contar lo que nos pasa a los pymes hace muchísimos años, nuestros abuelos, nuestros padres, que vienen, si se quiere, padeciendo o conviviendo con eso tragicómico que es llevar adelante una pyme, y solo el que tiene una pyme sabe de lo que estoy hablando. Por eso el pyme, que empezó en octubre y ya tuvimos más de 8 millones de visualizaciones, Locura. claro, pegó un poco en un punto de dolor donde todos los pymes necesitábamos en un principio tener una catarsis y en un segundo saber por lo menos que no estamos solos en esa locura que es tener una empresa en la Argentina, porque es una locura tener una empresa en la Argentina, ¿no? Es una locura, Me mirás es una así. locura. Pero, ¿querés contar un poco tu empresa, de cómo... Sí, nosotros tenemos una fábrica de envases. La fábrica de envases tiene ya hace 70 años. En realidad esto empieza con mi bisabuelo que vino, perdón, con el padre mi bisabuelo que vino de Francia a finales de 1800, en 1890, con la corriente inmigratoria. De una parte eran polacos y de otra parte franceses. Llegan a Córdoba. A Córdoba. A Córdoba capital. Un fernecito. Un fernecito que en ese momento no estaba tan de moda. Y a los 3 años, con mi abuelo, ¿no? Que tenía 16 años. Y a los 3 años se desata la Primera Guerra Mundial en Europa. Y mi abuelo, que era un patriota, a los 19 años, le dice al padre, porque ya tenían una pyme de gorros, fabricaban gorras en ese momento. Entonces le dice, nos vamos a Altagracia con nuestros amigos a vender gorras. Pero le miente y se va al puerto de Buenos Aires.
Y cuando llega al puerto de Buenos Aires se va y se enlista en el ejército francés y se va al frente. A los 2 meses que llega le manda un telegrama muy escueto a sus padres diciéndole: queridos padres, he escuchado el llamado de la patria, vine a defender a Francia. Perdón. Ay, piel de Estuvo gallina. 2 años en la trinchera peleando con... Bueno, él era encargado de poner los alambres de púa. En ese momento trabajaban cuerpo a cuerpo con bayonetas. Claro. Y a los 2 años sus padres le mandan nuevamente un telegrama, desesperados, ya extrañándolo mucho y preocupados por su vida, obviamente. Y le dicen: querido hijo, tu madre está muy enferma, vení pronto, se está por morir. Cuando llega al puerto de Buenos Aires, van los padres a recibirlo, ve a su madre rebosante de salud. Y la mira y le dice: pero no era que vos estabas enferma. Y Me ella curé. le contesta: no era que vos te ibas a vender gorras a Villa Carlos Paz. Y dije, mame total, ¿no? Total, y de Yemame cordobesa, total. Bueno, Locura. nace mi padre en Córdoba, a los 16 años se viene a aprender un oficio. Necesito saber si sos de Talleres o de Belgrano, que salió campeón Mi Belgrano. viejo era de Talleres, yo soy Mirá. de Independiente, yo soy Oh, bien porteño. ¿sabes? Muy bien, No, muy muy bien. mal. Yo soy de Racing Club. Sos de de Racing. Muy Bueno, toda la familia de mi señora es de Racing. Muy bien, Así que convivimos Claro, mágicamente. claro. bien. Y bueno, mi padre viene a los 16 años a aprender el oficio de matricero. Espera, y en tu historia, Sí. una de las cosas que estuvimos viendo, a ver si nos podés decir, explícame la frase: no son gran cosa los tanques alemanes. Eso. Yo tengo en mi oficina tengo un recuadro con un diario de la época que le hacen a mi abuelo al volver, que él dice que los tanques alemanes no le baja el precio a los tanques alemanes, porque en ese momento los tanques alemanes, la tecnología era como la inteligencia artificial ahora, era la super tecnología. Y dice: no son gran cosa. En un acto un poco de rebeldía y lo que va a marcar un poco también toda nuestra historia familiar, ¿no? Es que eso me parece que ya habla de la actitud pyme. Totalmente. Ver cómo totalmente, sí, salgo de la situación Sí. y me la banco y digo, no son tan gran cosa. Y como bajándole el dicen. precio a las corporaciones a las cosas Exactamente. grandes. Sí, Exacto. sí. Espectacular. Y bueno, mi padre pone una fábrica primero de juguetes, en la época de Martínez de Oz, tiene que virar de juguetes plásticos, ¿no? Fabricación de juguetes plásticos. Yo era Willy Wonka, vivía en la... Claro. O sea, si sacás Martínez de Oz y ponés virar, es exactamente, lo podés usar esa misma frase en cualquier cualquier lado. momento de la historia de la Argentina. Todo el tiempo, muy cíclica. Todo es virar. Todo es virar, muy cíclica. Y bueno, él comienza a fabricar envases plásticos, crece Él inventó la bucela, por ejemplo. Vos me estás Posta. leyendo a mí. Estoy adelantando. ¿Qué me estás estoy leyendo? adelantando. Bueno, preguntame. Pará, porque La bubucela la inventó. La bucela es espectacular. Es un gran inventor, mi padre. Sí, sí. Mirá, yo, perdón, voy a ser muy autorreferencial no porque la voy sabía esa, ¿eh? voy Porque- pero- escuchando su historia Sí. y que su papá inventó las bubucelas y nosotros tendríamos que ser los dueños del mundial. Mi papá inventó la matricería, la Sí, matriz, perdón, sí. de las banderitas que se ponían en el mundial, en el auto, Qué grande, las sí, que se sí. enganchaban. ¿Vos Muy sabías? Mi Miguel, mi papá es Miguel, mi Miguel, Muy bien. No la inventó tenía esa de eso. Miguel. Seguimos teniendo esas banderitas en el depósito, imagínense, desde el mundial. O sea, que te quedaron de clavo, Ay, que me no se traes el vendieron. mundial Se la quiero poner al 98. auto. ¿Y no Me podríamos voy. salir a venderlas ahora? ¿no? Vamos con la bubucela y viste que siempre Escúchame. cada 4 años te dan Sí, una sí, ahí va, chance. sí, sí. Palmer, ¿qué inventaste vos? ¿Inventaste algo? De verdad te digo. Las ganas para de- el mundial. ¿Qué? No inventaste La nada. picada. La picada, La picada con- ¿La sí. consumís? Bueno, así que tu papá desde un primer momento intentó Sí, buscar- intentó ser, bueno, del 2010 aproximadamente, en un asado familiar me dice que va a cerrar la fábrica. Y ahí, bueno, yo estaba trabajando en ese momento en una corporación como un cargo directivo, la verdad que bastante bien. Y ahí tomo la necesidad, o me doy cuenta de la necesidad también de esa continuidad. A la semana voy y le digo que voy a trabajar con él asombrado porque estaba trabajando en la corporación, pero también con una mezcla de alegría. Claro. Y a partir de ahí ¿Vos decís que él reindustrializamos. nunca se lo esperaba? No se lo esperaba, ¿no? Porque yo primero no se lo había transmitido nunca y segundo que bueno, él me veía muy bien, a mí de Necesito desarrollo preguntar profesional. cosas. Dale. ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana, Estás pensando sí, bien. Nurit. ¿Y Nurit trabaja ahí también? Nurit tiene una empresa de sistemas y nunca, sí. Ay, ¿Ale? sí. No te digo, estamos pintados. con Nurito. No se puede creer. Lo juro por mi vida. Pero Mi que vos- hermana. disculpa, ¿Vos trabajás con UNIT? Te lo juro porque hoy hablé todo
Qué hermoso. qué Nah, hermoso. este está preparado. Te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. te va a ir Está muy bien. preparado. Chicos, chao. Impresionante. Están de más. Están de más. están de más. El pibe la prima. Después me subí La prima. A ver si la prima me llama. primas. Qué grande, qué Te lo casualidad. juro por mi vida, no te puedo creer. Bueno, esa es mi hermana, sí, Ay. sí, sí. Sos familia, Que es divina. ya, Ley. Ya está, Divina, y divina. seguís hurgando un Y es la que poquito tiene más la de mayor tu tío. paciencia de la familia, sí. Así que por eso te va a ir Y muy mira, bien. me tuve paciencia a Sí, mí. sí, a todos. Como que el sistema hoy no funcionaba y me tuvo mucha paciencia. Te resolvió la Muy cosa. bien. Muy Bueno, bien. así que, ¿y por qué te agarró esa cosa nostálgica de decir que no cierre, me hago cargo? Porque eso es lo que le pasa a un pyme. Hay una metáfora ahí de toda la vida. Yo me crié primero entre juguetes y después entre envases. Cuando vos sos fabricante o sos pyme, mi padre traía los productos que hacía nuevo, los ponía en el centro de la mesa con un orgullo que no se puede explicar. Y eso te va pasando de generación en generación. Yo jugaba entre las máquinas de mi viejo, con los trabajadores, con los operarios y me crié ahí. Y sentí también ese llamado, ese deber, si se quiere, afectivo, de continuarla. Nosotros a partir de ahí reindustrializamos toda la planta. Hoy tenemos una de las fábricas más importantes, no solo de la Argentina, sino que no tenemos nada que envidiar a cualquier fábrica del mundo en cuanto a la tecnología. Y él sigue viniendo a tomar mate, tiene 93 años, se sienta al lado de mi escritorio, tenemos una oficina grande, yo le puse un escritorio al lado mío. Toma mate, escucha el sonido de las máquinas, sigue atento a lo que pasa, nos sigue aconsejando con sus 93 años. Hermoso. Y para mí eso es una metáfora de mi bendición, vida, es una continuidad del legado, así que es eso, ¿no? Festejan con bubucelas. Y hay Festejamos una, con frase, hay una frase que creo que está en todas las segundas generaciones. Yo también soy segunda generación. Perdón, chicos. Te digo, esta catarsis que está haciendo. Es el miedo a chocar la Ferrari, Sí, ¿no? sí. Esa la tenía preparada. Sorry, chicos. Sí, hay una frase que dice que las generaciones siguientes o la refundan o la refunden a la Sí, empresa, ¿no? y le tengo un caer. Me encanta, me encanta. Sí. chocarla. No, bueno, si le pones amor, cabeza Sí. y ganas. No. Bueno, la Argentina puede pasar todo, pero no porque sea segunda generación, ¿no? Sino por toda la situación del país. ¿Y qué onda las importaciones? Las importaciones, bueno, nada. El ¿Te problema son. adaptás? ¿Te adaptás o te ¿Te adaptás? adaptás? Sí. No sé. ¿qué No, sé en nuestro yo? rubro no traer envases plásticos de afuera es muy difícil porque es aire. Claro. Así que tendría un costo muy alto en flete. Claro. Hay rubros que están más con problemas con relación a las importaciones y otros no tanto. Hoy el problema en la Argentina no pasaría por la importación, sino por otros temas más importantes como la baja de consumo, los altos impuestos. No me quiero poner tristón. No, está bien. No, Pero es bueno, la realidad, a por- todos nos toca. A todos nos Sí, toca. tiralo con algo de humor. ¿No? ¿Para querés tirarlo con algo de humor? Dale. Tenemos vamos a llamarlo, el estresómetro de una pyme. No me miren. No, que bueno, me yo quiero miran que vas a las preguntar. cosas. Vino con machete. Claro. Estudió de pe a pa esta. Sí. Te digo. Porque me siento muy identificada. Se siente la pima. ¿Me podés? La Eso es lo que pima. pasa a los pibes. Cami, ¿me puedes hacer acá uno, la pima? ¿El pyme, la pima? Para mí tienen que tener Mira, tipo. Nisa, no, ¿Te dale. puedo En vez de pedir? las primas, las pimas. Sí, sí. La pima. sí. La pima. Están para hacer tipo una canción. El pime y la pima. Sí, por supuesto. Lo difícil que es remar la dulce Bueno, de no leche. sé, a chequear. Bueno, el estresómetro. A ver, el estresómetro. ¿Sí? Tenés que ordenar del 1 al 8 qué le causa más estrés a una pyme. Dale. ¿Ok? No podés cambiar el orden de las cosas. Una vez que ya le pones orden, es que eso es lo que más te estresó. Bien. ¿Ok? Vamos. ¿Querés? No, todo tuyo. Bueno, qué bueno que vinieron. Va, Dale. Va. Huelga de sindicatos, del 1 al 8. Ah, pusiste vos. Bien. 3. Bien. ¿Querés que lea? Dale. Requerimiento de AFIP. Yo estoy todo en el 1, pero para buscar una coherencia, 2. No, léelo. ¿Lo leo sí, yo? léelo sin- Descubrimiento de bancos. Descubierto. Descubierto de banco. Bueno, eso. Uno, espera, te quiero decir algo. Ya las tres cosas que dijimos, no tengo idea de lo que están No, hablando. porque sos una profesional, pero está bien, mejor que no tengas esa. No, me quiero poner a llorar. Ese tendría niche que como saber. diría. Ojalá No que tengo nunca texture, tengas. tengo otros tsures. Que nunca tengas un descubierto en el banco. Bien, 8. 8, bien. Sí. Bueno, ¿Qué dije? ¿viste? ¿Descubierto? Descubrimiento. Descubrimiento. Empleados que faltan sin justificativo. 7. Bien.
Corte de luz en el verano. 2. Ya dije 2, ¿no? Sí, bueno. No. Sí, dijo. Sí, La- la 4. tapamos. ¿Tenemos bar? 4. Que suba el dólar. 8. Ya ni te da miedo, Ya ¿no? está. Salió tan... Pará, Es que son anticuerpos, es como la vacuna del COVID, ya está, que Es suba, una que locura. baja. Yo estos últimos meses Me estoy gusta a la la espera. analogía. Sí, sí, Me sí. podés subir Sí, porque anotarla. ya no me da. Sí, ¿entendés? totalmente, porque hay una inflación en dólares impresionante. Que se rompa una máquina cuando estás por entregar una producción. 1. Yo ya lo veo Sí. estresado. Uno. Uno Ya lo veo me quiero ir a mi casa. ¿Te pasó? ¿Te pasó? Sí, pasa todo el tiempo. ¿Te sí. pasó todas? ¿Alguna no? ¿Te pasó Pasan todas? todas. ¿Todas? Pero al PYME le pasan todas Claro. todos los días. Todas, sí. todos los días, Sí. literal. ¿Y el pico de estrés cómo viene? ¿La No, presión? ya está. Ya, ¿Tomás ya medicación? pegás la vuelta. No, pero pegás ¿No? la vuelta. Es como el tacómetro. ¿Pero A haces partir de 100.000 deporte? kilómetros. ¿Dónde canalizás la ira? No tengo bien. Nosotros En el humor. tenemos gerentes. Tenemos una estructura gerencial y todos trabajan muy bien, cada uno su tema. Pero sí, sé que entiendo que las pymes en general esto lo padecen. Y ahora hablando en serio, bueno, si querés Es terminar... que para pero- mí te quedó la número 1, A ver. que sin duda ya te digo que es Sí. la que te tiene que poner Sí. vos en número 1. La frase, vos entregame y después vemos el tema del pago. Imposible, la 1. La 1, sí o sí. Y que nunca lo vas a cobrar o vas a cobrar muy Nos lejos. vemos 120 días. Totalmente. Sí, todas esas, pero todas esas son lo que nos pasan continuamente. Y hay 15 más que van alternándose. Y que los pymes tenemos que convivir con eso. Pero cuando me preguntabas vos el tema de la ira, y ahora levanto un tema que es un poco más difícil, pero tiene que ver con la salud mental Sí. de muchísimas pymes, de empresarios, empresarias y trabajadores, que es una epidemia. Nosotros en el canal, si bien tramitamos y trabajamos con el humor y tratamos que el mensaje sea el humor, entre otras cosas, también mensajes más políticos, pero nos llegan primero agradecimiento por el acompañamiento, por la catarsis, pero también mucha desesperación por situaciones de salud mental con relación a que te cambiaron la vida, desorganizaron la vida de muchísimas familias que hoy bueno, están viendo como peligra Hay el gente que trabajo tuvo de que generación en despedir. generación, ¿no? De esto que hablábamos de los padres, nuestros padres, las metáforas de toda una vida, se corta abruptamente. Gente que tiene que despedir a trabajadores, que los pymes no nos da lo mismo. Un trabajador no es una corporación que es un número, el trabajador lo conocemos, sabemos qué le pasa, qué les pasa a sus hijos, cómo es la historia de su vida, porque son objetivos que están en común. En las pymes no está alejado el objetivo propio del objetivo común. Entonces, muchas pymes tuvieron que desvincular sus trabajadores y eso hace también que la salud mental, viste, gente sin poder dormir a la noche, gente tomando medicación y sin un vislumbramiento, sin una luz, porque no hay un acompañamiento de crisis del gobierno o de la gente que tiene que ayudar y acompañar a las pymes, que son el 98% de las empresas privadas del país y son el motor productivo, somos el motor productivo y económico del país. Y no hay un acompañamiento. Entonces hay una epidemia de salud mental que nosotros lo levantamos en un posteo hace muy poco tiempo y la respuesta y el feedback que tuvimos fue desolador. Entonces, ¿Te llaman para pedirte consejos o para... Sí, trato de que no. Para ser medio de porque psicólogo, che, me está pasando esto, como... me preguntan cosas, consejos, que les recomiende cosas y la realidad es que nosotros, bueno, sí podemos recomendar algunas cuestiones que sí sabemos, pero Claro. otras que no queremos... O primero sea, quedar no mal. haces supervisiones de casos X de Eso es pymes. en psicoanálisis. Bueno, sí, en la salud se usa un montón. O sea, Sí, si por tenés un supuesto. caso complejo, en Sí. general haces o un ateneo con colegas Sí. o llamás a alguien que por ahí tiene más experiencia y hablas del caso. Sí, que no, lo en hacemos un montón. sí, nosotros lo máximo que vamos a hacer es acompañar y lo que sí nos estamos dando cuenta por las repercusiones en los medios, estamos teniendo 3 o 4 entrevistas por semana, es que hay un tema que se tocó, que está creciendo, hay una comunidad pyme que está creciendo, definitivamente. Vos pensás que nosotros no tenemos representatividad en ninguno de los últimos gobiernos. La Argentina, no puede ser que haya 2 o 3 diputados que hayan pasado por una pyme. Tuvimos economistas, tuvimos ingenieros, tuvimos abogados, todos fracasaron. Y no hay pymes representando en Brasil, que es acá nomás, de 600 parlamentarios que hay en el Ejecutivo y el Legislativo, la mitad, 300,
son de las pymes. Claro. Mirá. ¿Pero por qué? Porque sabe que es el motor productivo del país y el crecimiento se da a través de las pymes productivas y no productivas del país. Nosotros no tenemos representantes. Estás Y que para... también se puede identificar, ¿no? Con toda esta situación. Cuando vos tenés la posibilidad de crear leyes, cambiar las posibilidades y lo viviste, lo sentís en carne propia, quizás es un poco más fácil empatizar y tratar de tener los pies sobre la tierra cuando das propuestas. Es que se siente que uno habla desde, como estaba mi abuelo, desde la trinchera. Eso se siente mucho, es lo mismo que vos escuches de tu trabajo una fonoaudióloga, un fotógrafo, un empresario que esté hablando de cuáles son tus problemáticas reales y cuál es tu idioma, con una coherencia, con un sentido común, que no, ¿viste? Que no es tan difícil. Y sí, hay una Yo creo que hay una igual que sí, identificación. que está siendo bastante difícil el sentido común. Sí, Real, está se siendo corre difícil, como pero mucho digo, la- es el más común de los sentidos, deberíamos Sí. estar más entregados a eso. Entonces sí, hay una identificación muy grande y también hay un acompañamiento muy grande. Nosotros estamos sintiendo una fuerza muy grande de todo el país, una fuerza de gente que se ofrece a ayudar, que se ofrece a estar, que se ofrece a armar algo. Hoy hay una representatividad de pymes, hay 3.400 representantes pymes a lo largo y ancho del país. Son muchísimas representantes pymes que no representan a nadie, porque cuando se fragmenta esa representación no hay una solidez para poder negociar con ningún gobierno. Eso también se siente y eso también llega. Entonces, bueno, evidentemente algo está pasando, algo está ocurriendo. Nosotros, bueno, nos pusimos el cuerpo ahí. Yo soy empresario, hasta hace 6 meses solo era empresario. Claro. Y bueno, me tuve que vestir de Anna y Elsa de Frozen. Ay, por favor, lean, pasá algún otro video, porque ¿Qué la se verdad que siente es tener uno mejor pelo que el otro. después de tanto tiempo? Tremendo, y pelo azul y blanco, ¿no? Tremendo. Se siente muy lindo, los te digo. personajes que hace... Ahí está, mira. mirando. Este es el jardín de infantes, pero poné con audio, lean. Cantamos una canción y practicamos muy temprano cómo remar la situación. Hola, yo soy Moni Hola, y yo soy Clau. y queríamos invitar a inscribirte. Al Jardín de Semillitas Pyme. Este año bajó un 50% la inscripción. Por eso tenemos estas promos para vos. Podés darnos cheques a 30, 60, 90 y 120 días. Trae a tus pimecitos para que afiancen su vocación. Vamos a trabajar la resiliencia. Reinventarse. Cazando en el zoológico. Vení, Trae a tus hijos a Semillitas Pyme. para que germinemos juntos un país productivo. Bueno, imagínate mi viejo mirando eso con 93 años. No logra procesarlo. Vos estaba claro. Pará, y los clientes. Y la Los clientes ya- Pyme, este sí. no es un video más. Nos están apretando por todos lados. Costos, impuestos, competencia de productos importados que no pagan impuestos, consumo planchado. Y muchas veces sentís y sentimos que estamos solos. Pero te juro que no estamos solos. Somos miles y miles todos los días empujando lo mismo. Te propongo algo concreto, generar una comunidad potente. Si los políticos no hacen nada por nosotros, es momento que lo empecemos a hacer nosotros por nosotros mismos. Por eso, te propongo algo simple pero potente para ayudarnos entre las pymes. Deja en comentarios qué haces en una línea, a quién ayudás y arroba tu cuenta. Y algo clave, no te quedes solo en eso. Entrá a ver otras pymes, respondeles, conectate, comprémonos entre nosotros. Che, pará, ¿te puedo decir algo? Milei era ¿cómo se llama cuando sos panelista en Intratables? Yo fui panelista en acá, en llámalo como quieras. Mirá si termina de presidente o por lo menos en algún cargo político y nosotros lo entrevistamos. Pero pará, yo hace un ratito le estaba por preguntar si estaría para postularse. No, digo, hablando de otros países y de cómo en Brasil, no sé, me parece que tenés como mucho conocimiento de causa y que está bueno pensar en, o sea, gente así que nos represente. Sí, mi No obsesión es llevar a la mayor cantidad de pymes a la mesa de la discusión. Hoy es un grupo que está en formación, que está juntando fuerzas, que se está armando lo que es una comunidad de pymes. No lo pienso hoy, pero nadie descarta que podamos ser representantes de un sector, tanto de los pymes como de los trabajadores, que pueda representar de una manera...
no sé, nosotros sabemos lo que es pagar un sueldo, nosotros sabemos lo que es abrir la persiana, ir a laburar, sabemos todo esto que vos nos leíste y que estamos todo el tiempo batallando con esto. Y nosotros nos damos cuenta que los políticos pero ni cerca les pasa por esto, ¿no? Entonces, y de encima generan un discurso de odio. Yo entiendo que el discurso de la grieta no es más que un gran invento de los políticos para tapar su ineficiencia. Y hoy esa ineficiencia nosotros la pagamos muy caro. ¿Qué quiero decir? Que si un político se equivoca, siga, no pasa nada. Cuando nos equivocamos nosotros los pymes, ella tenía miedo, ¿cómo voy a continuar la empresa? Si lo voy a hacer bien, si no lo voy a hacer bien. Todos tenemos ese miedo. Y hoy te das cuenta, decís, y si nos pasa, y nosotros nos equivocamos, tenemos que cerrar nuestras empresas, nuestros trabajadores se quedan sin trabajo. Entonces, yo creo que desde ahí nosotros tenemos, por lo menos el deber moral y ético de poder representar a quien en la Argentina nadie representó nunca. Y somos el 98% de las empresas privadas, 500.000 empresas. Si sumás a los trabajadores, sumás a sus familias, sumás a sus socios. Sí, una cantidad de gente atrás. Tenés de 10 y 15 millones de personas. Impresionante. Impresionante. Bueno, si te falta una vice... ¿Cómo no? Pero no te vas a echar para atrás después, ¿no? Porque las vices siempre, viste, como son las bueno, depende cómo tengo me unas preguntas trates. que dejaron. A ver. ¿Cómo se te ocurren los personajes? O te sentás con alguien así, ¿qué hacemos? ¿O buscás videos? Sí, en un principio los hice yo, los guionaba yo. Se me ocurrían porque me gusta mucho el humor. Pablo, quien trabaja conmigo, que es el otro personaje que está en el Moni, exactamente, Moni Clau, que está en los videos. Lo conozco hace 30 años, trabajamos juntos en esa corporación que te decía, y ya hacíamos personajes en ese momento. Entonces lo convoqué hace 2-3 años a trabajar como gerente comercial de nuestra fábrica, y fue una explosión, una alegría de humor. Entonces lo hacemos entre los dos, pero ahora ya tenemos una pyme, otra pyme. Claro. Nos falta de una, tenemos otra pyme, trabajo. que tenemos guionista, vestuarista, productores. Sí, Claro, ahora se hizo muy profesional. Muy profesional. Preguntan Es que los pymes no nos merecemos menos. Preguntan cuánto tiempo te lleva. Otra pregunta es cuánto tiempo te lleva hacer los videos. Si lo haces en medio del día, si te lleva mucho. Ya no trabaja. Este día hago todos los videos. Es una pyme más, es una pyme más. Nos lleva mucho tiempo. Claro. No tanto como la gente piensa, pero sí el cranear, el pensar, el reunirse. Lleva un montón de tiempo. Veamos cuál deja más y vemos por cuál vamos. Este no deja seguro. Tenemos un ping-pong. Un ping-pong de... Me gustó el ping-pong. Lo vamos a hacer. No me robes ideas. No me robes ideas. Cualquier cosa, llámalo como quieras. Bueno, vas a tener que elegir entre una y otra respuesta así bien rápido, ¿ok? Como tenemos que hacer las cosas nosotros. Decisiones rápidas. Bien. Y concretas. ¿Qué te genera más ansiedad? ¿Una discusión de pareja o un embargo? Un embargo. ¿Qué miras más? Pará, déjame pensarla un segundo. Ay, es muy rápida. ¿Qué miras más? ¿A tu mujer o el home banking? A mi mujer. ¿Qué duele más? Quiere dormir tranquila. Veámosla, ¿no? Es que si no vuelvo a casa. ¿Qué duele más? ¿Una piña en la cara o un cheque rechazado? Una piña en la cara duele más. Depende de cuánto sea. Es que los cheques rechazados ya estamos acostumbrados. Claro, o sea, aprendió. ¿Quién te controla más? ¿La FIP o tu suegra? La FIP. Es buena. Porque la encima suegra, es muy buena la suegra, es muy buena la suegra. La queremos. La queremos. ¿Qué te genera más estrés? ¿Un cliente que pide descuento o un proveedor que aumenta? Un cliente que pide descuento. Me muero. ¿Qué le contestás al cliente? Qué bueno, más adelante. Vamos viendo. Vamos viendo. La cosa está difícil. ¿O por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? Claro. Compará primero con el Totalmente, resto. sí. ¿A qué le tenés más miedo? ¿A una auditoría o a una colonoscopía? A una auditoría. Y sí, la colonoscopía te duerme y ni te enterás. Claro. La auditoría la padeces, ¿no? Es eterno, sí. ¿Tuvieron muchas auditorías? No. Nos llamemos a él. ¿Qué te relaja más? ¿Ver un Excel todo ordenadito o ir a terapia? Ir a terapia. Soy un bicho de análisis. Tengo Se 30 años de renota, terapia. Se renota. Sí. ¿No, en serio? Sí. Se nota un ¿no? montón. Sí. Atravesado totalmente por el psicoanálisis. Me enorgullece. No sé cómo que lo veo y me pone contenta. Sí. Después nota, si querés charlamos, pero... Sí, se nota. Amo el psicoanálisis y soy un militante del psicoanálisis. Mira.
Como que es muy necesario, si tenés un trabajo así. No solo si tenés un trabajo así, No, para vivir. saber un poco de más de vos, ¿no? Sí. Y O para, tuviste- o para ir con tu fantasmita al lado, pero por lo menos que tocarlo y saber que existe. Tuviste que luchar con estos dos Migueles. Por un lado, el dueño de la empresa, por otro lado, esta persona que se está convirtiendo en una influencer tan fuerte. Sí, yo sigo haciendo análisis, porque como te decía, hay momentos que son muy densos, ¿no? Y sí, sigo, el análisis te acompaña toda la vida para saber, primero bueno, en el caso de lo que es el psicoanálisis, para saberlo, algo más de tu inconsciente y algo más de qué es lo que te pasa a vos con otros y a otros con vos y por qué las cosas que te pasan no son tan azarosas y tienen que ver también con un modo de estar en el mundo. Sos buen jefe, ¿no? Sí, intento serlo, Sí, sí. De hecho, los días de grabación, entonces es una fiesta total. Y sí, intento serlo, a veces me sale mejor, otras no tanto, pero sí, hay un clima, no podría trabajar sin un buen clima de laburo. ¿Cuánta gente tenés? 60 personas. Wow. Sí. Y cuando ¿Todos pe- hace muchos años? Algunos sí, otros no tanto, porque nosotros crecimos muchísimo. Cuando mi padre está dejando la empresa éramos 6 personas, 8 personas. wow. Eran. Y en muy pocos años pasamos a 60 personas. Y seguí el crecimiento, nosotros trajimos muchísimas máquinas nuevas, pero bueno, ahora con el tema del nivel de actividad y de consumo está un poco estacionado ese crecimiento, pero la idea era llegar a 100, 150 personas en no muy poco tiempo. Lo que pasa es que también el 25 a todos nos hizo creer que nos íbamos para arriba Sí. y la falta de consumo hizo que haya que recalcular. Sí, mucha gente... No sé nada. El 25 de mayo está hablando. ¿No les pasó? Entendí que era el 2025. ¿O no? Muy bien, ¿o no? Estoy reconectada con lo que está sucediendo. Estoy para poner una pyme. ¿De qué me puedo poner una pyme? Sí, ¿De no qué- sé, qué de vendo audífonos. Bien, mira, lo pensó. Vos lo habías pensado una vez. Bien, Me bien. gusta. Lean, cuando estás atento, Sí. o quien sea que tire el cuac, ¿sos vos? Gracias. ¿Qué consejo le darías a alguien que en este momento quiere arrancar una empresa? ¡Ran! No lo hagas, amigo. O asociate al No. sindicato de pymes de Miguel. No, No vos- es el mejor de los momentos para abrir una pyme realmente. Es un momento de mucha incertidumbre a nivel de ventas. No se sabe hacia dónde está No hay yendo luz esto. al final del túnel. No hay luz al final de todo. ¿Viste? Dicen que cambió el consumo, hay otra forma de consumo, pero la realidad es que nosotros somos productores de fabricantes y nuestros clientes venden de todas las maneras posibles y está el consumo planchado de todas maneras posibles. No sé si es el mejor momento para abrir una pyme. Lo digo realmente Sí, con tristeza. lamentablemente con tristeza. Pero si tengo que aconsejarle, digo que espere un poquitito a ver qué es lo que... si hay un poco más de luz, ¿no? Sin embargo, vos, todos estos años, porque fuiste pasando por un montón de crisis diferentes y siempre apostaste a la Argentina. Sí, por supuesto. Es que sí, eso es lo que tiene el PYME. El PYME apuesta todo el tiempo a la Argentina. Nosotros, independientemente de cómo está la situación del mercado, del país, uno siempre tiene que hacer lo mejor posible, disponible que tiene a mano para que tu PYME pueda estar de la mejor manera posible. No podés frenar, no podés darte el lujo ni de angustiarte, ni de estar triste, ni de ¿viste? Tenés que estar todo el tiempo al pie de cañón. Así que sí, los pymes siempre, y a diferencia de otros tipos de trabajo, como es la intermediación financiera o otros tipos de economías que son las que triunfaron en este modelo, que son las extractivistas, que tienen que ver con energía, minería, el campo. Las pymes argentinas producen acá, tienen sus ingresos acá, sus trabajadores están acá. Entonces hay un arraigo identitario y cultural con las pymes que es muy distinto a otros tipos de trabajo. Entonces por eso los países que más crecieron en el mundo son los países que apostaron a ese desarrollo, ¿no? propio, que son sus pymes, que aparte lo que te produce es una soberanía productiva de productos que si de repente no cambia el modelo económico no los puedes traer y hay una falta de productos. Ahora, con eso no digo que hay que cerrar las importaciones, para nada. Hay que traer los productos que no hacemos bien en la Argentina y también los productos que puedan abastecer a los procesos productivos. Lo demás hay que importarlo. Yo creo en esa apertura de mercado, pero una apertura de mercado inteligente, no la que
la que está ocurriendo. Es que Esa la idea sería una es- posible, sería una posible solución. Digamos, pensando como yo, mientras hablabas, pensaba, bueno, ¿y cómo? A mí me agarra mucha ansiedad. Entonces Sí, yo ya sí. quiero saber cómo se resuelve. ¿Cuál es Es el que fin de la tendrían que historia? ser reglas claras para todos con un proyecto más a largo plazo, ¿no? Algo que venga por 4 años, 2 años y que te tengas que armar. Sí. Sí, Otra tiene que vez haber, todo tiene que cambiar. hoy los puntos más importantes son los altos impuestos. Las pymes pagan los mismos impuestos que una multinacional y eso no puede pasar. Si vos le bajás los impuestos a las pymes productivas, compiten con China, con Colapinto, con quien sea. Después, lo que hay que tener en cuenta también tiene que ver con la previsibilidad, lo que dice Leila. Hoy no, la Argentina no es previsible para los empresarios, para las pymes, para quienes invierten, porque está todo el tiempo cambiando las reglas de juego, cambian las tasas de los bancos, cambian las políticas microeconómicas, cambia el dólar, baja el dólar, sube el dólar. Es el famoso por las dudas argentino, el costo argentino, que hace que no se invierta, que haya miedo, que las pymes y las empresas sean inviables. ¿Y quién gana con eso? Todos pierden, ¿no? Bueno, hay ganadores en este modelo que son las grandes corporaciones, que bueno, el gobierno dice que esto va a derramar en el mercado y que a partir de eso va a reactivar la economía, cosa que no estaría pasando por el momento. Hoy los sueldos de los empleados no le ganó a la inflación, entonces se te diluye el día 10 o 15 y eso está pasando a todo el mundo, se diluye los sueldos de las manos de una manera vertiginosa y eso que queda, ese 20% que queda de sueldo no alcanza absolutamente para nada, le está pasando a todo el mundo, no solamente a los empleados, sino también a los empresarios, a los trabajadores. Lo que pasa es que, corregime si me equivoco, pero creo que hay un plan enfocarse en la macro, Sí. que la macro esté bien y nos olvidamos que la micro es con la que hay que vivir todos los días. ¿no? Totalmente, y la macro la alimenta esa parte de los ganadores que son los movimientos extractivistas y la intermediación financiera, y la micro, que es el 98% de las pymes que motoriza la economía, están en tierra de nadie a la deriva. Hoy el panorama no es muy Alentador. muy alentador. Sí, no es alentador. Lamentablemente, ¿no? Por eso hay que decirlo, por eso evidentemente tuvo tanto repercusión el PYME, ¿no? Sí. Porque, viste... O sea, la risa te salva, básicamente. La risa te salva y no estás loco, porque hay un momento donde vos te preguntás, che, soy yo, no vendo, soy yo, No. che, me tengo que reinventar porque... Claro. Y empezás y vas a empezar a repetir los discursos dominantes que triunfaron, por lo menos en las redes, y decís, en un momento te pones a pensar y decís, pará, le está pasando lo mismo, le pasa lo mismo. Y eso hace, sí, una suerte de catarsis y también una suerte de entender que bueno, hay un discurso que es dominante y otros discursos que van creciendo, que tienen que ver con una realidad que se impone, ¿no? Que es esto de los problemas de las pymes. Te escribe la gente también como para agradecerte de hacerlos reír pese a la situación y seguramente, ¿no? Sí, mucho, sí. Últimamente estamos más políticos, lo lamento, pero estamos con un lenguaje más político porque amerita también, porque hay una situación muy tensa y difícil. Y una responsabilidad, ¿no? Y una También de todo responsabilidad, lo que sí, creaste, esta sí. comunidad, que tenga algún fin. Sí, urge, sí, digamos. sí, Es así. Pero seguimos con el humor, un humor cada vez más refinado y más político, pero un humor en sí que también hace que haya un alivio. Ojo que Te con los humaniza. anteojos de sol casi CQC era la cosa. Casi se ¿Y cuse, sí. tus empleados cuando te vieron por primera vez que apareciste con eso? Yo Apareciste primero. con una peluca. Vos te imaginás lo que es salir a planta. Nosotros estamos en un primer piso de las oficinas, la planta está abajo, tenemos un depósito y una parte productiva muy grande y un estacionamiento. Sí. Y salir vestido de Ana y Elsa, ¿viste? Y te miran y vos te reís, Ese pero video cuando pasás ese buenísimo. umbral, Claro, la sí. gente está recopada, ya me piden videos para las madres, Claro. para los hijos, les Espectacular. copa. Es espectacular. Hay Y el uno otro de día Mel mira. Gibson, lean, sí. ¿El otro día qué? No, lean, le digo. Hay uno de Mel Gibson que él sale todo pintado como Mel Gibson en... William Pyme. William Creo que es uno de los Pyme. primeros Es que está en el buenísimo ¿Qué film. ibas a ese. decir el otro día? Que el otro día estábamos de Ana y Elsa, cuando estábamos vestidos de Ana y Elsa, y frena un auto, bajan dos señores muy bien vestidos de traje y nos preguntan dónde queda administración. Eran los gerentes del Banco de Nación para ver si nos otorgaban un crédito o no. nos otorgaban. Y el dueño de la empresa, vestido de Ana, maquillado de Ana, y bueno, diciéndole que la administración está en el primer piso.
Y no pasó ¿Te nada. lo dio o no te lo dio? ¿Eh? ¿Te lo dieron o no te lo dieron? No los dieron todavía, pero lo van a dar seguro. Es una gran anécdota. Si no lo congela. Pero bueno, hay que pasar el umbral, ¿no? El umbral del ridículo cuando haces algo con amor y convencido. Y te lo digo, me costó muchísimo, porque uno tiene, ¿viste? Es un mundo empresario, Sí. ¿viste? Primero mi padre pensando que se me iba a agarrar un brote. Y después todos los proveedores, Vayan a los laburar, colegas, ¿no? vayan a Claro, laburar. claro, todo. Y hoy está orgulloso, los clientes están orgullosos, los proveedores están orgullosos, nos alientan, nos acompañan a Sí, seguir pasaste a haciendo generar esto. un clima Sí, me imagino, entre clientes, los Sí. empleados, todo que sí, sí, buenísimo. sí, ¿Te está cambió buenísimo. algo en tu está buenísimo. casa? Esto me cambió la vida. Yo, si bien la fábrica que fundó mi padre la hizo con muchísimo esfuerzo y yo la continué, yo creo que es su metáfora, porque cada decisión que uno hace en el rubro comercial, que vas a volcar tu vida diaria todos los días ahí, tiene que ver con algo de una metáfora tuya, que se pone en juego ahí, volviendo al psicoanálisis, ¿no? Yo creo que esto que surgió tiene que ver con un propósito mío y una novedad mía que corta con un, si se quiere, con un mandato, una continuidad, y tiene que ver con algo muy particular, de algo novedoso en mí que ni yo sabía que lo tenía, y que sí, hoy encontré un propósito en mi vida con esto, totalmente, sí. Qué bueno. ¿Tenés el contacto del analista para pasarme que estoy buscando Nos un vendría psicólogo? bastante bien el analista. Fue analista de analistas, Susana Toté, que no está más. Estás haciendo todo bien. está Susana. mal, No está más. está mal. Salvo que, bueno, tenga, Hiciste todo bien. Yo tenía una muy buena también Donde y quiera que esté. lamentablemente. Pero era analista de analistas, Mirá. formó muchísimos analistas. Yo soy psicoanalista también, estudié Ah. psicoanálisis y me formé también en Ahí su... había algo más. Sí, me había formé algo con más. ella. Claro. Y... Claro, tu papá sí. no lo podía creer cuando de Pará, psicoanalista pasaste. No podía mi padre no tiene terminado el tercer grado y su saber hacer fue con la matricería, con el con trabajo. lo industrial, con el trabajo, sí. Y Espectacular. Susana, después de Susana, ahora estás con otra. Sí, estoy con otro analista que hoy justamente hablábamos, pero ya es todo distinto, viste que lo haces por Zoom o lo haces por Sí. celular. Ah, Sí, sí. no es Donde puedas. Diván. No, Ya no, no, ya. antes hice muchísimos imaginé años de en IVA. Diván. Sí, no, hice muchísimos años y tenía sala de espera con otros analistas y ahí ya también ocurrían un montón de cosas. Ahí en Villa Freud. Fueron años muy lindos de mi vida. Muy tormentosos porque era otro yo y me transformó en esto, ¿no? ¿Y cuáles son los planes a futuro del PYME? Mirá, como las pymes, Como trabajamos las a la pymes. semana que viene. Muy bien. Pero seguir reforzando esa comunidad cada vez imaginándonos con gente que esté participando, que esté aportando. Hoy ya está ocurriendo eso. Y poder hacer una comunidad y una fuerza con todo eso. Así que creo que lo inmediato es eso, ¿no? Cada vez que podamos sentirnos más escuchados, más representados, y que podamos empezar a disputar por fin y una vez en la vida espacios de poder, quienes dan trabajo, quienes entienden lo que es laburar todos los días, y no solamente las pymes productivas, las pymes importadoras, las pymes de servicios, las pymes de profesionales, Mirá cómo ya todos los convirtió en pyme. no, pero es así, porque no dejan de ser pymes y que saben lo que es trabajar, dar trabajo y tener que lidiar y vivir en la Argentina. Así que eso, hacer una comunidad bien fuerte. Muy bien. Estás en eso, estás en eso. Sí, ya está está ocurriendo. sucediendo, Sí, está sí. sucediendo. Sí. Bueno, ojalá que tenga realmente el final que vos te imaginás y el que creo que realmente va a ser un cambio para todos los que trabajamos de esto todos los días, porque realmente veíamos tus videos que yo te vengo siguiendo hace un tiempo cuando le propuse a los sigo chicos, desde les digo de cemento, porque te sentís tan identificado, es muy lindo ver desde el humor, como todas las cosas que pasan son exactamente las mismas que vivimos nosotros. Sí. Con Gracias. todas las personas con las que hablaba y le mostraba los videos, todos siguen al PYME y saben de qué. ¿De qué va? Claro, se sienten completamente identificados. Entonces es lindo ver que se está pensando en algo más, que quede solo en el video de Sí, humor, sí. sino en ayudar a que entre todos podamos Sí, encontrarle sí. la vuelta de tuerca que estamos esperando. Sí, en comunidad, ¿no? Como que nadie termina Nadie se salva de ser- solo. Nadie se salva solo y totalmente, y la idea de individuo es medio una ilusión, ¿no? Hoy sí, yo vengo del deporte también y no consigo algo que no sea entre otros, ¿no? Porque uno, en la selección también, tenés un Messi, pero hay
10 tipos más que están jugando. Y hoy necesitas un esquema, un equipo como para poder En ir julio hacia salimos otro lado. campeones y está Salimos todo bien. campeones de La nuevo, próxima sí. que vengas quiero que me Sí. armes el equipo. Queremos El hacer... equipo campeón de los pymes. La pima tiene que estar. No te olvides Para de mí, despedirnos, ¿eh? ¿qué hay para despedirnos? Ah, queremos hacerle un ¿Qué hay para regalito. despedirnos? Ay, qué emoción. Ay, por favor. De la Pima para el Pyme. La pima para el pyme, Y vamos. les agradecemos a la gente de Click Aparts, a un Pero clic qué del bien. éxito, siempre Oh, bancando. qué Winco, Y acá porque Qué dice lo lindo, mismo. Winco. Y te quiero Teníamos- contar algo. Lindo. Tengo una colección de vinilos. Ay, Oh, Así bueno, que me bueno. van a ir Wow. recontra bien. Sí. Espectacular. Así que, Qué bueno. Heredada, así que bueno. Qué nada. Qué bueno. Espectacular. Winco. Bueno, Ah, gracias, Winco. gracias por estar acá con No, nosotros. por favor, un placer. Gracias por espectacular desde la- todo lo que contás, sí. espectacular. Y desde Qué la hermoso. humildad que enseguida apenas te invitamos. Después corre que le está tapando la caja a la cara. Nelson. No, estamos. Sabemos que- Castro, que quede, hay que Leila, vender, hay que Dolce. vender. Sabemos que querés hacerle propaganda a Winco, Sí. pero lo estás ¿Hay tapando promoción, al hay Pyme. promoción disponible? ¿Hay descuento? ¿Hay descuento? Dicen @ el pyme. Leí el descuento en Tocadiscos. Pero, de verdad, muchísimas gracias porque si bien te convertiste en esta figura, contestaste enseguida desde la humildad y te viniste hasta acá. Así que muchísimas gracias. Sos pyme, no Soy puedo pro- faltar. Los Claro, si Ay, sos nos pyme. tapa esto, ¿no? Pero- Gracias, Bueno, gracias por nada, todo. muchísimas gracias. Los Nos esperamos vemos a todos el martes el que próximo viene. martes. Un beso a todos. Gracias. Chao, chao.